Continuamos con la cuestión del encaje hecho a máquina. Es necesario observar, en primer lugar, que las mismas distinciones existen entre lo genuino y la imitación. No obtienen en su aplicación a estos tejidos. En otras palabras, el conocimiento de que el encaje es un producto de la máquina, en lugar de los dedos, en ningún sentido se condena. Para que una gran elevada producción mecánica del encaje haya sido producida, uno está casi tentado a decir que estos productos compiten en belleza del diseño y la perfección del acabado con el encaje producido por la mano. No hay justificación para esta exageración aparente, se ve confirmada por el hecho de que no pocas veces es imposible que los expertos sepan la diferencia entre dos muestras de encaje del mismo diseño, uno hecho a mano y el otro de la máquina. Los inventores han logrado en este sentido sea realmente maravilloso. En un principio sus esfuerzos no fueron en absoluto satisfactorios y la historia del encaje hecho a máquina abundan los casos patéticos de hombres que buscaban en mano para duplicar con fidelidad por medio de dispositivos mecánicos de cientos de tipos de patrones el toque diestro de la mano humana. William Felkin, en su historia de la fabricación de encaje, dice que la red de encaje se hizo por primera vez por la máquina en 1768. Otras autoridades colocan la fecha entre 1758 y 1760. En 1809 se inventó la bobina neta y en 1837 el sistema se aplicó a Jaguar, la máquina Bobinet. La señora Palliser, en la historia del encaje, dice de la invención de la maquinaria para la producción de encaje que el crédito se asigna normalmente a Hammond, una tejedora marcó de almacenamiento de Nottingham, que examinando un día el amplio cordón en la tapa de su esposa, pensó que podía aplicar su máquina para la producción de un artículo similar. Su intento tuvo éxito hasta el momento que, por medio de la trama media inventada en el siglo anterior, produjo en 1768 no encaje, sino una especie de tejido de punto de ejecutar bucles o puntos de unión. En 1777, Elsa y Harvey introdujeron en Nottingham el pasador o máquina de punta red, llamada así porque tenía en las patas las puntas afiladas. Punto red fue seguido por varios otros puntos de unión de un personaje en forma de encaje. Pero a pesar de los progresos realizados, todos los esfuerzos en la producción de una sólida red fueron inútiles. Todavía no era más que un tejido de punto de un solo hilo que pasaba de un extremo a otro. Y si un hilo se rompía, el trabajo se estropeaba. Esto fue superado en una medida por los hilos de engomado, donde a la tela le daban una solidez y no al cuerpo, y esto hacía posible sin tener que recurrir a algún método artificial de este tipo. El gran problema inspiró a los esfuerzos de los inventores innumerables, y se hicieron muchos intentos para combinar el mecanismo utilizado, respectivamente, por la tejedora y el tejedor, y después de muchos fracasos se produjo una máquina que hicieron en Mechlin Red. Hay pocas historias que se relacionen con la invención de dispositivos de ahorro de trabajo que son tan repletos de los registros de fracaso como es la historia del intento de producir una máquina de encaje. John Hickwalch, en Lancashire, Inglaterra, fue el inventor de la máquina para la fabricación del encaje de bolillos. Sus patentes fueron llevadas a cabo en 1809 y le debo otorgar el crédito de resolver por primera vez el problema que había disgustado la mente de tantos inventores y habían agotado los bolsillos de muchos capitalistas. La máquina Bobinet, llamada así porque los hilos se enrollan en bobinas, produjo primero una red de alrededor de 1 pulgada de ancho, sobre unos 2,54 centímetros. Después, sin embargo, la producción de 1 yarda de ancho, aproximadamente unos 91,44 centímetros.
Fue la aplicación de la fijación Jaguar célebre a la máquina de encaje que ha hecho posible la duplicación de prácticamente cada patrón de encaje hecho a mano. La máquina de Hitchcock se ha mejorado enormemente por John Livers, también de Nottingham, y los modelos producidos por él son todavía en uso a través de Inglaterra y Francia, aunque por supuesto hoy en estos días hay un gran número de diferentes modelos de máquinas que llevan diferentes nombres, pero el principio de la máquina Livers, más o menos modificadas, obtienen en la práctica la totalidad de los dispositivos. Por lo tanto, una descripción del proceso de producción del encaje por el marco Livers servirá como una descripción para todas. El número de hilos de la entrada en funcionamiento de esta máquina está regulado por el patrón que va a ser producido. Los hilos son de dos tipos, de urdimbre y de canilla, ascendente de 9000. Se utilizan a veces 70 piezas de encaje que se realizan a la vez. Cada pieza requiere 148 hilos, 100 urdimbres y 48 hilos de la bobina. El suministro de hilos de urdimbre se mantiene sobre carretes. Las bobinas que llevan su propio suministro. Los hilos de urdimbre se estiran y perpendicularmente suficientemente separados para admitir un cuarto de plaza que pasa de canto entre ellos. Las bobinas son aplanadas de manera que pase convenientemente entre las urdimbres. Cada bobina puede contener aproximadamente unas 120 yardas de hilo. Por más ingenioso mecanismo de diferentes grados de tensión se puede impartir a la urdimbre e hilos de la bobina según se requiera. Las bobinas, a medida que pasan como péndulos entre los hilos de la urdimbre, se realizan a oscilar y por medio de esta oscilación los hilos se retuercen con los hilos de la urdimbre, como es requerido por el patrón que está siendo producido. A medida que la torsión se lleva a cabo, unos peines comprimen las torsiones, haciéndolos más compactos. Los artificios para dar a cada hilo una tensión y movimiento en particular en un momento determinado se conectan con una adaptación del sistema de Jaguar de las tarjetas perforadas. La máquina de encaje es muy complicada. Gran parte de su complejidad es debida al mecanismo por el cual se producen los movimientos de oscilación laterales. Obreros expertos preparan los diseños de trabajo de la máquina de encaje y también llevan a cabo las tareas más importantes en su funcionamiento, pero una gran parte del trabajo se realiza en las mujeres y las niñas.